Bueno, vamos a hablar de lo que pasa con los precios. De lo que pasa con los precios que lamentablemente estamos insertos en una espiral inflacionaria bastante importante. Bueno, no se esperaba de esta forma, no se esperaba, al menos al comienzo del gobierno de Fernández, que venía con un discurso popular, con un discurso de recuperar el poder adquisitivo. Y si uno quiere recuperar el poder adquisitivo de los salarios, de los trabajadores, no trabajadores también, de los jubilados, de todos los argentinos en definitiva, tiene que no solamente hacer que ganen más, sino además que no aumente los precios, porque si no tenés una carrera entre precios y salarios que siempre, adivinen quién termina perdiendo, los salarios. Esto es así, es básico, es de esta manera. Bueno, están aumentando, a diario vemos nuevas subas, y para el caso vamos a preguntarle a Juan Milito, que es presidente del Centro Unión Almaceneros de Rosario, lo que está sucediendo, principalmente en los mercaditos y almacenes. ¿Cómo está, Juan? Buenos días. Buenos días. Sí, desgraciadamente la lógica de general a nosotros también nos impacta de la misma manera. Hay que reconocer que hay una pandemia mediante y que uno pensaba que este año iba a ser un poco más calmo, ¿no? Sobre todo enero. Tuvimos un 2020 donde la inflación promedio fue alrededor del 36% y en alimentos, bebida, limpieza superó ampliamente esos valores casi en 9 puntos, cosa que realmente marca a las claras la presión que ejercen los formadores de precios en la Argentina, que son alrededor de entre 15 y 20 empresas, más algunos hipermercados que son los que le ponen valor a las cosas y desgraciadamente hacen perder poder adquisitivo y en la pugna de distribución del ingreso ganan sobre lo que estabas diciendo vos recién, los trabajadores, los jubilados, los desocupados, y hacen sentir el rigor de esto. Y a ver, pongamos blanco sobre negro y hablemos con hombre preciso. ¿Quiénes son los formadores de precios? Porque habitualmente se alude a ese grupo como si fuera un colectivo imaginario, ¿no? ¿Quiénes son? Sí. No, imaginario no son. Son Unilever, Procter & Gamble. Unilever es el dueño, por ejemplo, con Procter de la mayoría de los productos de limpieza de la Argentina, y Johnson. Después en alimentos es el dueño Unilever desde casi todas las mayonesas, casi todas, de los caldos, eso es lo que conocemos nosotros mayoritariamente, de las salsas, etcétera, etcétera, de los desodorantes, bueno, de limpieza, de personal, y después están las dos empresas de galletitas, golosinas, y una que es argentina, que es Arcor, y la otra es Kraft, que es Terrabusi, que también, dicho sea de paso, en enero, Arcor, por ser en un cálculo optimista, promedio enero, estamos hablando, tiene un aumento del 10%, y Kraft más o menos igual en lo que va a aumentar el 1 de febrero. Después están las gaseosas, que son 2 marcas, y en cervezas también, sabemos que hay las mismas 2 marcas que se distribuyen más del 95% del mercado y que han aumentado en forma desmedida sus valores. Sí, los kiosqueros días pasados nos justamente aludían a ese tema de que la cerveza se fue por las nubes, se fueron por las nubes. Ahora, ¿cuánto tiene que ver la labor, si es que tiene que ver, de los grandes y más concentrados supermercadistas de la Argentina, Coto, para conocerlo más fácil? Coto, Carrefour, sí. ¿Cuánto tiene que ver en esto, en el alza de los precios? Y ellos también son parte de los formadores, porque hay cuestiones distorsivas. Por ejemplo, el margen de comercialización que tienen ellos va del 50, 60, 70% como marcan la mercadería, y entonces en ese camino pueden hacer cualquier maniobra.
Por eso nosotros le pedimos al Estado Nacional que el tratamiento de un almacén, un autoservicio, un supermercado de barrio no puede ser el mismo que las grandes superficies, porque jugamos con distintos valores de referencia de partida y le subvencionamos la ineficiencia, las ganancias de medida de estos sectores que negocian de otra manera, y es hora de que trabajemos con las pymes. Nosotros de nuestra institución estamos trabajando con pymes locales de limpieza, de panificación, cooperativas, en función de generar otros precios, otra alternativa a la sociedad, pero en ese marco necesitamos que el Estado apoye a esas pymes y nos apoye a nosotros subsidiando nuestro laburo, porque ¿qué pasa? Las grandes superficies estas tienen repositores de la gaseosa, de Coca-Cola, de Serenísima, de Arcor, van, le limpian, le hacen todo en su negocio, y nosotros tenemos que hacerlo nosotros o pagarle a los trabajadores, y ellos le pagan trabajadores para que vayan y hagan ese laburo. Entonces, digamos que no jugamos con las mismas herramientas que estos sectores de poder, con respecto a los hiper, y después la industria que está ganando la plata a paladas. Y lo malo de la mayoría de estas empresas que te nombré, que podemos seguir haciendo, Papas Lay's, etcétera, etcétera, son multinacionales extranjerizadas, lo que provoca también que sus ganancias, como es lógico, intenten sacarla del país, y eso también resta divisas y la pagamos después con los aumentos del valor del dólar y consecuente aumento de la mercadería, ¿no? Claro. En escala de comercialización y el daño que hacen estas empresas. Por lo tanto, lo que hay que buscar es realmente más trabajo con las pymes, sustitución de importaciones, generar ahora todo esto se solucionaría, o no sé si se solucionaría, pero se podría apaciguar si tuviéramos un Estado con un gobierno fuerte que se impusiera por sobre las partes de forma arbitral para que siga funcionando todo de la mejor manera y cuidar el bolsillo de los argentinos. ¿Se sienten defraudados por el gobierno de Alberto Fernández o no en este sentido? No, defraudados no, pero sí, porque después están las IFE, las ATP, que le sirvió al bolichero de barrio también para nutrir que la gente tenga un subsidio y pueda gastarlo en el negocio de barrio. Lo que hay cuestiones que se vuelven a repetir errores con respecto a la concentración económica, y ahí sí, o sea, nosotros, ni metí no es la carne, pero voy a tener la licencia de hablar de eso. Por ejemplo, no se puede trabajar para la foto con respecto a 4 cortes de carne y ponérselo en las manos de estos mismos tipos que son los que especulan permanentemente entre los frigoríficos y 3 o 4 hipermercados de Argentina, que van a hacer lo que van a tener ese corte, que la verdad que el 10% de lo que consumen los argentinos. Entonces y además, si vamos al caso, recién nombramos grandes supermercados, Carrefour sé que tiene hacienda propia, Coto también tiene hacienda propia, así que es complicado competir. Sí, pero aparte son 4 cortes nomás, y lo que hay que buscar es subsidiarle al carnicero para que el valor de la media res sea otro, y poner en claro cuánto vale el animal en pie, porque si no, no hay forma de que le llegue la carne barata a la gente. Si al carnicero le llega la media res 30 o 40% más caro de lo que venía siendo hace 6 meses atrás, la va a aumentar el 40% porque queda otra. El que sabe más o menos de carne sabe que una media res es el 54% del animal en pie, que cuando llega a la carnicería el carnicero hace milagro porque le tiene que sacar los huesos, le tiene que sacar la falda, el puchero que vale otro precio, y por eso tiene que cobrar un corte de pulpa a 600, 700 pesos.
Sí, sí, ya no entonces, quedó, antes solamente se consumían algunos cortes y otros incluso se desechaban. Me recuerda que gente mayor respecto a la carne ahora se come todo, absolutamente todo. se come todo, pero no tiene todo el mismo precio. No Un tiene. osobuco vale 200 pesos, la carne picada vale 300 pesos y la media red vale 350 pesos el kilo. Entonces hay que sacarle el precio de donde sea, y ese promedio da el que tiene el carnicero. El carnicero no es culpable de la situación. El que, Claro. Sí, sí, en sí, todo sí, caso, el entiendo. culpable es el que vende la vaca, el huevero que me trae los huevos a mí, que me dice que el problema es el precio del maíz. Cuando uno le dice, bueno, pusieron una retención al maíz, y me dice, no, pero yo vendo maíz por el otro lado. Entonces quieren ganar y ganar. Y ahí es donde el Estado tiene que ser más fuerte y ponerse al servicio del consumo de los argentinos. Si no, tenemos que hacer como los uruguayos, que tienen mucha más cabeza de ganado que nosotros, pero los uruguayos no ven la carne ni en una foto. Cuando la tienen que comprar un pedazo de carne, lo tienen que cortar con un cortafierro, porque tienen la peor carne que hay, y ya tienen un grado de sumisión que aceptaron de no comer carne. Pero no lo veo a los argentinos que hagamos eso, y creo que está muy bien. No podemos entrar en esa cuestión de sumisión como pueblo. Muchas gracias por el contacto, Juan. Gracias a todos. Adiós.